noches, amigos. Nuevamente estamos en su programa Tertulia, hoy con un tema muy interesante. Al estarse conmemorando este año el primer centenario del nacimiento de ese gran poeta de América que fue César Vallejo. Esta charla la hemos titulado César Vallejo Hoy. Y a propósito de su actualidad, de la actualidad de su discurso, tenemos hoy un distinguido panel de invitados que a continuación presentaré para todos ustedes. A mi izquierda se encuentra el profesor Víctor Bravo, conocido crítico literario, autor de algunas obras, entre ellas Los Poderes de la Ficción, editado por Monte Ávila, y Magias y Maravillas del Continente Literario, editado por La Casa de Bello. Víctor es profesor de la Universidad de los Andes, hasta hace poco adscrito al núcleo de Trujillo, y ya se encuentra impartiendo sus clases en la Escuela de Letras de Mérida. También se encuentra a mi derecha el profesor Jesús Serra, profesor jubilado, exdirector del Instituto de Investigaciones Literarias Gonzalo Picón Febres de la Universidad de los Andes y autor de un interesante estudio sobre la poesía de César Vallejo y además reconocido a nivel nacional con su libro Agua y Cauce, entre otros poemarios. También se encuentra con nosotros el profesor Alberto Rodríguez Carucci, actual director del Instituto de Investigaciones Literarias Gonzalo Picón Febres, profesor de la Maestría de Literatura Iberoamericana del Instituto de Investigaciones de la ULA y autor de algunos libros, entre ellos una selección de textos sobre literaturas americanas prehispánicas y otros textos sobre literaturas marginadas. Igualmente tiene un estudio sobre la formación de la crítica literaria en Hispanoamérica. Con estos tres invitados y por supuesto con la anuencia de todos ustedes, amigos que nos distinguen esta noche en esta hora de tertulia, vamos a iniciar nuestra conversación hablando precisamente en torno a esos elementos que han nutrido la poesía de César Vallejo para que siga siendo, como fue en el momento en que su obra comenzó a conocerse a finales de la segunda década de este siglo, como uno de los renovadores de la poesía latinoamericana. Hablamos un poco, Víctor, en relación con esa actualidad que la poesía de César Vallejo tiene hoy, a 100 años de distancia. Mira, para empezar esta conversación, yo quisiera decir una frase que quizás pueda ser extrema, pero pueda enmarcar lo que conversemos. Yo podría decir que Vallejo es el poeta latinoamericano del siglo que más contemporáneo. ¿Por qué digo esto? Vallejo, que escribe su poesía contemporáneamente, relativamente contemporáneo a la poesía de Neruda y anteriormente de Vicente Huidobro, no obstante nos habla hoy como si fuese nuestro actual contemporáneo, y hoy nosotros vemos la poesía de Huidobro y la poesía de Neruda, más allá de sus indudables méritos, con una cierta lejanía. Creo que rápidamente podríamos decir por qué ocurre esto. Creo que Vicente Huidobro propuso en su poesía una utopía de lenguaje, y esa propuesta todavía la podemos ver en poéticas como las de Octavio Paz, por ejemplo. La poesía de Neruda, con una gran firmeza y una gran vocación en el poder de la palabra poética, nos habló, podríamos decir así, de una utopía cantada por el poema. Vallejo, por el contrario, nos habló, podríamos decir, de la fragilidad del ser, de la actitud desesperanzada del ser ante el mundo, y este sentimiento que parece en este momento recorrer el mundo, cuando las utopías parecen estar quebradas, parece ser el lenguaje más contemporáneo. Esto es, César Vallejo, desde su primer poemario de 1918, parece estar hablando un lenguaje de final de siglo. Esto es, si hay una poesía profética en el siglo, creo yo que es la poesía de este gran poeta, porque ya nos estaba hablando de ese estruendo y de ese quiebre de las utopías, y esa fragilidad del ser ante el mundo, y esa fragilidad del lenguaje para expresar el mundo, y esa desesperanza atormentada que parece estar presente en el abismo del final de siglo y que va a estar cantada o expresada dolorosamente en su poesía. Por esa razón decía al comienzo que Vallejo
es acaso entre todos los grandes poetas del siglo XX en Latinoamérica, porque este ha sido un siglo de grandes poetas. Es, para decirlo de manera extrema, nuestro poeta más contemporáneo. Y vamos a situar un poquito a nuestros televidentes esta noche. César Vallejo es un poeta que nació en Santiago de Chuco, una pequeña provincia del Perú, en el año de 1892, precisamente por estos días del mes de marzo, y falleció en París en 1938, en el mes de abril. Sin embargo, su poesía, los primeros atisbos de su poesía se dieron hacia 1916, 1917, fecha en que confrontó algunos problemas de tipo jurídico en los cuales estuvo implicado y que muchos críticos han visto como el punto de partida de la fuerza con la cual él se enfrentó primero a su realidad, su propia realidad de ser humano, y segundo, la confrontación con el lenguaje. La publicación de su primer libro, que se titula Los Heraldos Negros, que se publicó en 1918, fue un libro que marcó una gran ruptura con la poesía precedente. De esa ruptura quedan testimonios incluso de poetas que no se han logrado quitar la marca que esa fuerza expresiva de Vallejo les ha presentado. Es así como Vallejo también se actualiza. Pienso que sería un punto de partida también para ver retrospectivamente lo que ha sido la influencia, si pudiéramos utilizar ese término, o la fuerza con la cual Vallejo ha permeado la poesía de otros creadores. Sí, uno de esos casos quizás sea precisamente un escritor que tuvo una estadía larga en nuestra ciudad, que fue precisamente Hernando Trac, y quiero hacer una referencia a él porque su libro Hora Clínica es precisamente un libro muy marcado por la escritura vallejiana, en el aspecto formal específicamente, y no menos marcado por ese otro aspecto que anotaba también Víctor, que es el que se refiere a esa especie de angustia, de la visión, digamos, de la fragilidad del ser humano, ¿no? Creo que las dos cosas dialogan perfectamente en el espacio de la escritura de Trac, al cual hago mención, no solamente por esto, sino porque además fue un estudioso de la obra de Vallejo, en la medida en que estudió precisamente su poesía en el aspecto que concierne al lenguaje, por estudiar sus peruanismos. Esto que decíamos no le quita a Vallejo la vinculación muy específicamente peruana, que lo nutre y le incorpora componentes muy diversos en lo que se refiere tanto a la semántica misma, como a la incorporación de muchas formas que desde el propio efecto musical que pueden tener en el poema pasan a revelar una vinculación estrecha con el mundo y la cultura peruana. Así es, y sería también importante marcar la sucesión de las relaciones que desde el punto de vista temático, desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista de la imaginería poética de la cual se nutre la poesía de Vallejo, nos hablará un poco el profesor Jesús Serra, quien tiene un trabajo desde hace ya unos años de estudio consistente de la poesía de César Vallejo. ¿Qué nos podría decir al respecto, profesor Serra? Bueno, yo quería decir lo siguiente, que hay dos situaciones, dos condiciones que me atraen de Vallejo. En primer lugar, el distanciamiento que logró Vallejo en relación con su obra. Evidentemente que Vallejo no es Neruda, es decir, Vallejo fue un escritor que escribió toda su obra y mantuvo una especie de humildad en relación con su obra a lo largo de toda su vida. No ofreció esa obra a nadie, no la publicitó, sino que es una obra que se quedó allí y que por fuerza de la misma calidad literaria esa obra se ha venido imponiendo a través del tiempo, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Y eso también me lleva a mí a emparentar a Vallejo con un escritor importantísimo, universal, que es Franz Kafka, que realmente no se preocuparon mucho por promocionar su obra literaria, sino que humildemente eso fue quedando allí. Y luego esa obra se vino imponiendo pues a los lectores. Y lo otro que también me cautiva en Vallejo es la manera como él utiliza el lenguaje. Por ejemplo, el caso de su libro Trilce es un caso así extraordinario de cómo la lengua castellana puede lograr el máximo de su expresividad, y realmente que allí la lengua llega pues
a un estado extraordinario, y Trilce para mí realmente constituye uno de los libros fundamentales de la poesía española, poesía castellana, poesía latinoamericana y en cierto modo poesía universal, porque hay una cosa que llegó a decir Thomas Merton, ese gran ensayista norteamericano, dijo que la humanidad no podía perderse de leer a Vallejo y que tenía que leerse a Vallejo porque Vallejo era un poeta fundamental. Y de esos valores que tiene la poesía de César Vallejo, de las constantes de su obra y del por qué nosotros a 100 años de distancia lo reconocemos como uno de los grandes poetas de América, vamos a hablar en la segunda parte. Y continuamos, amigos, con esta tertulia, hoy haciendo un homenaje muy especial a uno de los grandes poetas de nuestro continente, quien fue César Vallejo. A César Vallejo se le suele colocar la etiqueta de poeta peruano, de poeta latinoamericano y también de poeta universal. Pero a veces esa etiqueta de poeta parece englobar toda una gama de posibilidades expresivas que Vallejo muy bien manejó, no solo desde nuestro continente, sino desde Europa. Sobre todo desde Francia, país en el cual vivió durante muchos años, y precisamente llama mucho la atención cómo la fuerza de su discurso lírico, de su discurso poético, ha restado posibilidades a otros discursos donde Vallejo también se destacó. Me refiero, por ejemplo, a la crónica periodística y sobre todo a su escritura dramatúrgica o dramática, porque Vallejo también se destacó como autor teatral, independientemente de que también publicó en el año 1931 una importante novela que se llama Tungsteno. Pero para este caso, por ser una de las partes donde menos se conoce el aporte de Vallejo en el plano de la literatura visto como una globalidad, sería bueno que Alberto hablara un poco en relación con la significación del teatro de César Vallejo, que tiene una edición completa que no es muy reciente, toda vez que ese reconocimiento del Vallejo dramaturgo se hizo quizás tardíamente. Sí, es en los años 1970 en adelante que comienza el estudio de la obra dramática de César Vallejo. Decía el editor de esa única edición que hay contemporánea, que precisamente está hecha por la Universidad Católica del Perú, con el título de Teatro Completo de César Vallejo, que lo presentó precisamente Enrique Bayón Aguirre, decía allí que hay una escenografía, viviendo un poco el término escenografía en esas dos componentes, porque hay una escritura para la escena, una escritura que construye su propia poética en lo que se refiere a la escritura dramática. En este aspecto es muy importante destacar que el teatro de Vallejo, como digo, muy poco conocido, parte de él fue escrita en francés. Por ejemplo, la obra Lockout originalmente fue escrita en francés, trata un problema social quizá con alguna aspereza, si lo vemos desde las perspectivas de hoy, un problema vinculado a la vida de los trabajadores en el caso del Perú. Allí, en esa obra, que está traducida por Enrique Bayón Aguirre, el mismo autor que mencioné antes, y que estuvo en Mérida en el año 1981. 81 y en el 83, estuvo dos veces. Conferencias, seminarios en otra facultad. Ese teatro se iba a publicar por la Universidad de los Andes y tuvo muchos inconvenientes y finalmente no se logró publicar en nuestra universidad. Lo publicó la Universidad Católica, lo mismo que sus escritos precisamente en relación con su poética teatral, su concepción del teatro, que están en sus crónicas publicadas también en la Universidad de México, en la UNAM, y que también tuvieron la posibilidad negada de que se editaron por la Universidad de los Andes, ¿no? En las tres obras que yo recuerdo más inmediatamente, son 4 piezas de teatro de César Vallejo, son Lockout, Entre dos orillas corre el río, y Colacho Hermanos, Presidentes de América. Es una obra con mucho contenido humorístico que satiriza la vida política de nuestro país, de nuestro continente, más bien, ¿no? De nuestro continente. Lo otro que me parece interesante destacar aquí es que la relación que hay entre el teatro y el periodismo
no debe obviarse, porque el periodismo de Vallejo va a nutrir toda la concepción de cada hecho literario. Él va a escribir muchas veces al mismo tiempo artículos que tienen que ver con los temas que van en el teatro y también con los otros géneros. Va a escribir reflexiones que paralelamente está elaborando con un sentido ya de producción artística, no solamente informativa. Los dos se encuentran en un punto que es precisamente el de su concepción de la literatura. Me parece que eso es fundamental tenerlo presente porque así con su poesía, así con su teatro, así con su narrativa, se cumple esa estrecha relación de una reflexión muy aguda, muy profunda, que está a tono no solamente con las concepciones de la literatura de su tiempo, en toda la parte inicial de este siglo, sino que también se relaciona con los avances que representa dentro de los movimientos de las vanguardias la producción literaria de César Vallejo. Creo que entonces etiquetar a Vallejo solamente como el poeta es de algún modo quizá disminuirlo en sus posibilidades, en su importancia. Sí, eso no... ¿Sabe? Como se trata de una conversación, con relación a su poesía, es significativo observar cómo Vallejo va a hacer planteamientos que mucho después haría, por ejemplo, el surrealismo. Recordemos que Los Heraldos Negros es del 18 y Trilce, ese poemario donde se plantean por primera vez de manera sistemática y profunda hallazgos y rupturas de lenguaje imprevisibles en la tradición literaria, creo que de Occidente, es, como tú dices, de 1922, y va a ser hasta 1924 cuando aparece el primer manifiesto surrealista. Sí. La presencia de Vallejo como gran iniciador de búsquedas, de hallazgos, más en el sentido que lo planteaba Picasso, de hallazgos poéticos, antes de que esto estuviese ocurriendo en Europa, es realmente extraordinario. Creo que en este año que hay una valoración de la obra de Vallejo, es necesario destacar esos aspectos, por un problema que luego platicaremos, que es en la relación de cómo en Vallejo se está consiguiendo lo que Enrique Ureña llamaba la necesidad de la expresión de lo latinoamericano, ¿no? De eso lo hablaremos. Pero a propósito de lo que tú señalabas, la otra obra, la obra no poética, la obra que está, digamos, en la sombra de Vallejo, yo me preguntaría, un poco para que conversemos sobre esta mesa, si aparte de la obra poética, esos 4 poemarios que son 4 soles, 4 soles se llama una obra también de Asturias, me refiero a Los Heraldos Negros, Trilce, Poemas Humanos y España aparta de mí este cáliz. Esta poesía, que indudablemente es una poesía universal, una poesía que en este momento tiene un reconocimiento estruendoso, diría yo, si ha opacado la calidad de la otra obra poética y también política de Vallejo, o ha permitido revisar esa obra desde una perspectiva arqueológica, y podría pensarse si esta obra, la obra narrativa, por ejemplo Tusteno, o la obra teatral, no es una obra menor. Pero esto para que lo conversemos. Bueno, yo quería acotar lo siguiente en relación con lo que dijo Alberto, que César Vallejo cumplió con mucha eficiencia una actividad periodística en Europa. Yo creo que la actividad periodística de César Vallejo fue una actividad que le permitía a él sobrevivir en Europa, porque era una especie así de corresponsal de periódicos peruanos en Europa, y con eso pues él podía vivir realmente con esas colaboraciones de tipo periodístico, ¿no? Y lo otro que yo quería también decir es lo siguiente, que el libro Los Heraldos Negros de César Vallejo no es realmente el libro más revolucionario que tiene César Vallejo, sino Trilce. Porque el libro Los Heraldos Negros es un libro que todavía se resiente un tanto de lo romántico en América Latina, y que realmente no llega pues a mostrar lo que fue la voz verdadera y auténtica de César Vallejo, que se manifiesta de una manera plena y extraordinaria en Trilce. En Trilce uno nota realmente que César Vallejo conoce en profundidad
tiene una relación así carnal, profunda con lo que es la lengua, y puede hacer esos poemas formidables que están allí, que los que se han atrevido realmente a imitar a César Vallejo no han podido, realmente han fracasado rotundamente, porque esa es la voz de César Vallejo, ¿no? Y ahí está el espíritu de César Vallejo. Entonces, yo creo realmente que el libro fundamental, el libro determinante en la obra poética de César Vallejo es Trilce, ¿no? Y que realmente uno ve, por ejemplo, las vanguardias en este momento, y uno dice, bueno, ahí está César Vallejo antes de lo que se pudiera antes. Y el surrealismo, él está antes del surrealismo en América Latina, ¿no? Serra, hay una cosa muy importante en relación con eso que usted anota. Ajá. Y es que Vallejo fue un gran estudioso del romanticismo. De hecho, escribió un trabajo sobre las formas poéticas del romanticismo. Exacto. Pero además fue un gran conocedor de la literatura modernista, que es la que de algún modo corresponde a su momento de existencia en la primera fase de su producción literaria. Exacto. Entonces va a representar, precisamente con ese libro que usted está mencionando, que es Trilce, va a representar una ruptura que muy poca gente va a poder aceptar en su tiempo, porque la mayor parte de las reseñas y comentarios que aparecieron en la época revelaban más bien un rechazo, les parecía que era exageradamente audaz y que no tenía una forma definida. Va a ser un gran escritor del Perú, precisamente el que abre un compás a las posibilidades de ese tipo de escritura, como lo es Mariátegui. Entonces, hace un reconocimiento a ese libro como un momento de inicio de una nueva faceta de la producción poética en el continente. Exacto. En relación con esos elementos, en relación con esos aportes que la publicación de un segundo libro como Trilce, que ya habíamos dicho era de 1922 y que se inserta de una manera plena dentro de las ya galopantes vanguardias que comenzaban a permear desde Europa hacia América, sumando todos esos elementos de la cultura nuestra, una nueva forma de ver el mundo a través de la literatura, y eso es precisamente lo que Vallejo va a lograr. No olvidemos un detalle, y es que el libro inicial de César Vallejo, Los Heraldos Negros, es de 1918, cuando el contacto con los discursos novedosos lo había hecho Vallejo muy metido dentro de lo que era su contexto natal, por decirlo de alguna manera, urbano. Y posteriormente con su viaje a Europa, donde Vallejo entra en contacto con otras estéticas, con otros escritores, y va a dar un gran salto para esa obra fundadora de la cual nosotros hoy estamos hablando. Pero para esos detalles vamos a esperar la tercera parte de esta tertulia. Continuamos, amigos, hablando en esta tertulia, haciendo homenaje al poeta peruano César Vallejo, al estarse celebrando el primer centenario de su nacimiento. Y precisamente uno de los valores que la poesía de Vallejo ha registrado en el contexto cultural de Occidente, como gusta decir al profesor Víctor, hay un elemento que es muy interesante, y es la valoración de los elementos de tipo cultural, de tipo histórico, en su escritura reflexiva a través de prensa, a través de sus crónicas, y es una especie de valoración de la expresión americana hacia el mundo entero. Vemos entonces cómo la poesía de Vallejo, que además era Vallejo mismo era un indígena, lo llamaban el Cholo Vallejo, era un mestizo más bien, y incorpora todos esos elementos que eran de su tradición cultural inmediata y las universaliza a través de su discurso poético. Creo que eso es un elemento que hay que valorárselo también a Vallejo y hacer, no vamos a decir justicia, pero sí énfasis en la necesidad de incorporar esos elementos que a veces se quedan como al margen de los textos mismos, un poco rezagados, pero que también tienen su importancia, ¿no? Sí. Mira, estamos en la inminencia de la celebración o de la perplejidad del quinto centenario, de lo que los españoles llaman descubrimiento, de lo que algunos antropólogos llaman ahora encuentro de culturas, de lo que Leopoldo Sea, por ejemplo, llama encubrimiento. Y eso pone sobre el tapete la discusión, una discusión profunda de nuestra cultura, que es la expresión de lo que somos y de lo que somos en el horizonte de la cultura occidental. El hecho de que nosotros seamos la confluencia o el choque de diferentes afluentes,
lo blanco, lo negro, lo indio, etcétera, que nos ha llevado a aquello que Simón Bolívar decía, que somos un pequeño género humano. La pregunta sobre lo que somos parece que es una pregunta esencial, y la literatura ha dramatizado esto profundamente. ¿Qué es lo que somos? Creo que si algo caracteriza a la literatura latinoamericana es esa profunda pregunta que está de una manera extraordinaria en el Inca Garcilaso, buscando una salida que creo yo y consiguió Vallejo, y es unir lo propio y lo universal. Ya el Inca Garcilaso intentó eso. Creo que el pensamiento político de Simón Bolívar e incluso el pensamiento cultural de Andrés Bello lo había planteado. Creo que Vallejo va a retomar eso. En Vallejo está lo que luego Fernando Ortiz llama la transculturación, la posibilidad de expresarnos ante Occidente uniendo lo más íntimo nuestro, lo propio, nuestras raíces. Jesús Serra decía ahora de una manera muy aguda sobre el tratamiento del lenguaje en Vallejo. Yo creo que ese tratamiento del lenguaje lleva por dentro toda la fuerza del encantamiento del lenguaje indígena. Hay en Vallejo una recuperación del encantamiento poético indígena, pero a la par de eso, en Vallejo hay una escucha de lo universal. La unión entre la raíz y lo universal me parece que es, como diría ya Fernando Ortiz, como luego lo va a decir Lezama Lima, lo que nos corresponde a nosotros como latinoamericanos. Porque nosotros somos profundamente raíz india, negra, depende del lugar de Latinoamérica, y también somos universales porque somos occidentales. Entonces, la unión de esas dos cosas, creo que Vallejo lo expresó de una manera grandiosa, y por esa razón Vallejo está hablando nuestro lenguaje. Y creo que la literatura contemporánea, esa que empieza de la década del 60 para acá, va a tomar esta actitud como una conciencia creadora. Toda la novelística del boom, la obra de Lezama Lima, la poesía de Octavio Paz, etcétera, pero ya eso estaba en Vallejo. Esto es la necesidad de cantar lo más íntimo con las inflexiones del universal. Aunque no siempre con un sentido de encuentro, no siempre con un sentido de síntesis acabada, ¿no? Exacto. Porque en algunas ocasiones, por ejemplo, uno se encuentra con que Vallejo va a enfrentar eso como un conflicto, como un problema. Vallejo, como todo ser humano, tiene perspectivas que cambian, y en un momento determinado, en el año de 1924, inquieto por algunas afirmaciones que había visto en las publicaciones europeas, escribe un artículo en donde precisamente va a confrontar la cultura americana con la cultura europea, y la va a confrontar con un sentido de choque, con un sentido de reivindicación de la presencia cultural de América en el mundo. Es importante destacarlo porque hay una frase allí muy fuerte, dice Vallejo: es la hora de dar un polvorazo a la cultura europea que nos desprecia, que quiere muchas veces nada más que el intercambio por la vía de lo comercial. Y allí hay una preocupación que también es muy importante en Vallejo y que se incorporará más en su reflexión, en su pensamiento político, ¿no? Pero, sin embargo, yo quería destacar esto porque Vallejo va a hacer un gran esfuerzo desde ese entonces en adelante para proyectar hacia Europa, no solamente el asimilar aportes de la cultura europea, sino para proyectar hacia Europa muchos elementos de la cultura peruana y americana. Claro. Uno de esos elementos va a ser precisamente el componente indígena. Decíamos hace un rato, cuando mencionábamos los heraldos negros, que había un rasgo de peruanidad muy específico allí. Uno de esos rasgos está en un grupo de poemas que están titulados con el nombre de Nostalgias Imperiales, que tenían muchos componentes propios de lo que los viejos cantares incaicos aportaban, filtrados a través de la escritura de los cronistas, Cristóbal de Molina, el cusqueño, por ejemplo, ¿no? Y conociendo todos estos elementos, Vallejo comienza a proyectar eso hacia el mundo europeo. En esos tiempos de Vallejo, inicio de este siglo, había pocos estudiosos de estas culturas que lo hicieran con una actitud abierta hacia lo que es la riqueza del mundo peruano, del mundo de lengua quechua específicamente. Entonces, uno de esos estudiosos era, por ejemplo, Clements Markham,
un estudioso norteamericano que hizo muchos aportes en esto. Vallejo va a hacerlo por la vía de la poesía, pero no solamente por la vía de la poesía, sino por una incipiente preocupación por dar cuenta de los componentes antropológicos que también están dados, en el caso del Perú, de una manera muy fuerte, por la cultura quechua. Así que va a escribir artículos para las publicaciones europeas, francesas en particular, sobre el mundo de los incas, sobre la escritura antigua, ¿verdad?, de las formas de comunicación, quiero decir, poética, de los antiguos aborígenes de América. No puedo decir la escritura porque no hubo una escritura en el sentido europeo entre los aborígenes antiguos del Perú. Pero en todo caso, este diálogo de América con Europa es lo que interesa marcar, aunque sin verlo, digamos, idílicamente. Hay esa especie de espacio de discusión también muy fecundo, porque eso quizá es lo que hace posible estos rasgos que marcaba en su intervención Víctor, cuando implicaba el mundo europeo y el mundo americano en ese espacio de novedad que me parece fundamental. Sí. Tú sabes que Mariátegui decía que la verdadera literatura indígena es aquella que debería ser escrita por los indígenas. Sí. Esa posible salida, vemos a esta altura del siglo y del mundo que antropológicamente y culturalmente es difícil. Eso lo entendió, por ejemplo, José María Arguedas, sí, y se dio cuenta, como se dio cuenta anteriormente Vallejo, que la expresión de lo indígena en lo universal era conflictivo, como tú lo acabas de señalar. En Arguedas llega al punto que lo lleva al suicidio. Después de cantar épicamente la posibilidad de lo indígena en la literatura, en todas las sangres, luego con los zorros, el zorro de arriba y el zorro de abajo, que es uno de los documentos más dramáticos de un escritor ante el desencanto de la expresión por la escritura, va a llevarlo, como decíamos, al suicidio. Esto es, la expresión de lo propio es conflictivo. Y podríamos decir, en aras de la claridad, podríamos quizás esquematizar, decir que hay diversas posturas, ¿no? Esto lo han trabajado y explicado autores como Leopoldo Sea o Domingo Miliani. Una postura que sería lo mimético, esto es, hacer una literatura que sea en atención al universal. Hasta hay un indigenismo en función de lo exótico, que se habla del indigenismo para lo universal. Lo otro es la actitud alterna, esto es, buscar lo propio y negar lo universal, negar que pertenecemos a Occidente. La actitud tercera es justamente el punto medio, lo que Domingo Miliani llama lo contrastivo, que es el conflicto que vivió Vallejo, el conflicto que vivió Arguedas, de expresar lo propio en las inflexiones de lo universal. Me parece que ese conflicto está absolutamente vigente en la cultura latinoamericana actual, ¿no? Sí. Y parte de esa vigencia es la que se va a estar demostrando durante este año, toda vez que diversas universidades del continente, diversas academias e institutos de investigaciones van a ceder un espacio muy especial para estudiar, para proponer las nuevas lecturas que los tiempos modernos, tiempos de hoy, exigen de César Vallejo. Y seguramente para nosotros también habrá la oportunidad de hacer grandiosos descubrimientos. Y precisamente en relación con esto, con las nuevas lecturas de Vallejo, la recepción que comienza a tener hoy en día, es que vamos a retomar la conversación en la cuarta y última parte de esta tertulia. Comenzamos, amigos, en esta cuarta y última parte de su programa Tertulia, conversando en torno a esta gran figura de la literatura latinoamericana, quien fue César Vallejo. A propósito, en el transcurso de este año, como decía hace un momento, se estarán realizando distintos actos como homenaje al poeta peruano. Y dentro del marco cultural de nuestra ciudad, la Universidad de los Andes, a través del Instituto de Investigaciones Literarias Gonzalo Picón Febres y la Facultad de Humanidades y Educación, a través de su Escuela de Letras,
y con el apoyo de la Dirección de Cultura del Estado estará organizando un gran homenaje al poeta peruano aproximadamente para mediados del mes de mayo, y de esta programación y de esta actividad le estaremos informando a través de este mismo programa Tertulia. En ese evento seguramente, toda vez que se plantea como un evento internacional donde estarán presentes figuras de reconocimiento que han estado trabajando durante muchos años la obra de César Vallejo, junto a algunos destacados estudiosos de nuestro país, se perfilarán todos estos enfoques en relación con los aportes que la poesía y la literatura en general de César Vallejo ha aportado al torrente literario de nuestro continente. Y a propósito de eso, vamos a adelantar algunas cosas de uno de los que va a ser invitado de ese evento, quien es el profesor Jesús Serra, en relación con esos elementos que aquí en OFF conversábamos en relación con lo que iba a ser o que fue de hecho el aporte básico de Vallejo tanto en lo temático como en lo lingüístico, y que está expresado en sus libros fundamentales. Sí, yo en relación con lo que se ha planteado acá, yo quería decir lo siguiente, que pienso que César Vallejo ejemplariza de la manera más suficiente lo que ha planteado Octavio Paz, que Octavio Paz siempre ha señalado que los escritores latinoamericanos siempre tienen como una especie de complejo con los escritores europeos. Es decir, piensan que son una voz menor en relación con la literatura europea. Y Vallejo realmente, yo creo que uno de los primeros casos que se enfrenta a esta posición y realmente cumple a cabalidad lo que es un escritor realmente. Un escritor bueno puede estar en cualquier parte del mundo, cualquier parte del planeta, y bueno, si es bueno, es válido en cualquier nivel, cualquier latitud, ¿no? Vallejo, por ejemplo, en el caso de Trilce, que en mi opinión, que es uno de los libros más revolucionarios que ha tenido la poesía latinoamericana, Vallejo realmente presenta y muestra su voz frente a todo este coro que hay en Europa, y dice, bueno, aquí está la voz de América Latina a través de mi poesía, y aquí está lo que se puede lograr a través del lenguaje en mi obra. Y eso está realmente demostrado así de la manera más eficiente, de la manera más clara, de manera más extraordinaria, ¿no? Es decir, que Vallejo realmente yo creo que llega a lograr una voz que puede equipararse con la mayor dignidad con cualquier poeta del mundo, ¿no? Es decir, no es, digamos, la voz regional que la gente puede decir, bueno, este es un poeta peruano de allá sino que es un poeta que logra realmente una voz universal equiparable a las grandes voces de América Latina. Y yo decía al comienzo una expresión, una cita de Thomas Merton, el célebre ensayista norteamericano, que él llegó a decir con toda sinceridad que la humanidad toda tenía que leer a César Vallejo. Y realmente estas palabras en boca de este ensayista de tal estatura, son palabras que hay que reconocerlas realmente, y uno llega al convencimiento de que César Vallejo es uno de los poetas más importantes del mundo, no de América Latina, sino del mundo, porque su voz realmente pudo lograr a través del lenguaje una personalidad poética fundamental, ¿no? Y bueno, es inobjetable y no se puede odiar realmente a César Vallejo en el mundo. Una de las cosas que llama la atención un poco de lo que hablamos en off, como decía Gregory, sí, que hay que reivindicar dentro de esa perspectiva, porque es justa esa perspectiva en el nivel de la valoración de la obra de Vallejo, pero dentro de esa valoración quizá lo que hace que Vallejo cobre esa mundialidad, esa universalidad, es precisamente que se da cuenta de un detalle, que es el de la diferencia de él como un autor cuya relación con el mundo latinoamericano y específicamente con componentes de la cultura peruana tienen posibilidades universales. Sí. El ver la diferencia y ofrecerla al mundo es un aporte como el que nosotros queríamos destacar. Exacto. Vallejo no es un indigenista, ciertamente, sí, en el sentido que se entiende la obra de muchos autores, como por ejemplo mencionaba uno de ellos ahora, Víctor, uno de los indigenistas de avanzada, de los más
audaces y de los más ricos en posibilidades, como lo fue José María Arguedas. No es un indigenista en ese sentido. Tiene muchos ingredientes, muchos componentes que por la antropología cultural del Perú se hacen más o menos cercanos, por supuesto. Pero a lo que queríamos hacer referencia en este sentido es que va a aprovechar el elemento aborigen para sumarlo al concierto universal, va a ofrecerlo como la diferencia que enriquece, Claro. que da otras dimensiones de lo humano. Ese rasgo me parecía importante. Y en un tiempo en que había además una efervescencia del indigenismo sociologista también, porque no hay que olvidar que esa corriente cobra mucha fuerza en los años 20 en adelante, ¿verdad? Y por esa vía Vallejo no va a meterse, va a tener sí, como los indigenistas, sin que sea uno de ellos estrictamente, va a tener una reflexión sociológica, un pensamiento político como el que mencionaba también Víctor hace un rato, que suele dejarse de lado. Vallejo es muy rico en posibilidades. Claro. Vallejo incorpora, por ejemplo, elementos de las reflexiones críticas más interesantes sobre lo que fue la Rusia de inicios de la Revolución Socialista, por ejemplo, ¿no? En ese periodo va a ir a Rusia, va a escribir un reportaje enorme que se va a publicar entre otras partes en la revista Bolívar, y va allí a difundir todo un conjunto de cosas que suceden en aquel país, pero con una visión crítica que no lo saca de su perspectiva de un latinoamericano con una visión desde su cultura. Esa es una gran riqueza en el enfoque. Y hay una cosa importante en relación con lo que tú planteas, Alberto. Hay unas páginas hermosamente escritas de Jorge Icaza sobre César Vallejo, porque cosa curiosa, ¿no? César Vallejo fue alumno de Jorge Icaza en la primaria, ¿no? Y ahí después Icaza recrea un poco lo que era César Vallejo en ese momento que fue alumno, y una página más hermosa que yo he leído en relación de un escritor con otro escritor. Y bueno, uno observa, por ejemplo, que Jorge Icaza sí tiene que ver con todo, claro. El mundo es ancho y no tiene que ver mucho con la cuestión indigenista, con el asunto, la temática indigenista. Y realmente resulta que Vallejo, en mi opinión, es un escritor que va mucho más allá de un regionalismo. Vallejo realmente, claro, evidentemente como todo gran artista, se enriquece, se nutre con sus raíces, con su tradición, y luego su testimonio literario evidentemente tiene que ver con eso, ¿no? Sí. Pero es un escritor que uno no puede decir que sea indigenista, porque no lo es. O sería exagerado. Claro. No lo es. Es un escritor realmente universal, ¿no? Eso fue. Y un escritor que realmente, lo que decía también al comienzo, asumió lo que decía Octavio Paz, y dijo, bueno, realmente nosotros, los latinoamericanos, si somos buenos escritores, ¿por qué tener ese complejo con Europa? Vamos también a tener ciertos riesgos con la expresión literaria y vamos a ser audaces. Y Trilce es de una audacia formidable. Mira, perdón, Víctor, uno de esos elementos, para enfatizar un poco lo que dice Jesús, y creo que lo vas a empalmar bien, sí, es el detalle de la recepción de la obra de César Vallejo en ese momento. A César Vallejo se le acusó de ser un escritor hermético, de ser un escritor que escribía para una minoría, para una élite, y luego se le empezó a reconocer que no, como lo dice efectivamente Julio Ortega, en un prólogo que acaba de publicar la Biblioteca Ayacucho con una selección de la poesía de Vallejo, que el caso de Vallejo es que él exigía demasiado el lenguaje, porque quería mucho de él, le exigía mucho ese lenguaje, y ese fue uno de los elementos que efectivamente no vieron los contemporáneos, que hicieron un registro quizás de una lectura que intentaba ser unívoca de un texto que lógicamente se abría diversos sentidos. Sí, yo quería referirme a un aspecto que abre tu intervención, y es un problema que ha puesto sobre la mesa el pensamiento moderno, el pensamiento llamado de la modernidad, que es la relación entre el centro y la periferia. Sin duda, América Latina vive el drama de la periferia respecto al centro, y lo ha vivido siempre, y lo ha vivido en sus mentes más claras, con el intento de superar esa condición de periferia. Podemos verlo rápidamente en la parte económica,
En este momento los centros de poder económico se desarrollan de una manera ejemplar a costa de la periferia, que se ahoga en la deuda externa, que se ahoga en conflictos, etcétera. Nosotros tenemos murallas económicas que parecen impedirnos salir de la condición periférica donde nos ha colocado el centro. Eso pasa en la economía, pasa en la política, pasa también en la cultura. Ahora bien, creo que es en la cultura donde América Latina ha dado la mejor batalla para superar los muros que la entrampan dentro de lo periférico. Decíamos al comienzo que justamente el Inca Garcilaso va a dar una de las primeras peleas. Esto es la posibilidad de una literatura que abra un espacio de creación que gravite dentro de lo universal. Ahora bien, creo que Vallejo, y no solamente Vallejo, en la década del 20, que es una de las décadas creadoras de América Latina, se va a producir lo que es la presencia del pensamiento, de la gran lucidez de la modernidad en América Latina, y obviamente Vallejo va a crear un espacio de creación que es propio y es universal, esto es, que no imite al centro, que no se asuma como periférico, sino que contribuya a la cultura de Occidente. Creo que uno de los aspectos universales que tú has señalado, que está en Vallejo, yo podría señalarlo como un doblez, ¿no? Uno de los grandes aspectos de la universalidad de Vallejo, creo yo, es el problema de lo que Guitry llamaba la atormentada lucidez. En Vallejo, en la poesía de Vallejo hay una atormentada lucidez que, por un lado, problematiza el ser. El ser ya no es la plenitud. Si nosotros leemos la poesía de Huidobro, la poesía de Neruda, ahí el ser es una plenitud. Altazor, en la poesía de Huidobro, es un poeta mago que destruye el lenguaje para reconstruirlo, es un ser pleno. También en Neruda hay una actitud plena del ser poético, pero en Vallejo no. En Vallejo hay una conciencia atormentada de la fragilidad del ser, y al lado de eso hay una conciencia atormentada de la fragilidad del lenguaje, que tú lo señalabas. El lenguaje tiene límites para expresar el tormento del ser, y eso es uno de los problemas de la modernidad y de la posmodernidad. Por eso Vallejo, como decíamos al comienzo, es nuestro gran contemporáneo. Y va a ir muchas veces a buscar precisamente en esos elementos que le son más íntimos en su vivencia cultural, va a ir a tomarle préstamos a la lengua quechua, por ejemplo, ¿no? Uno de los aspectos que trataba el libro de Track que mencioné hace un rato, que sigue estando inédito, un estudio sobre la obra de César Vallejo, era precisamente el ver cómo tomó muchos préstamos de la lengua quechua para enriquecer posibilidades de expresión del castellano, un castellano que se hace sobre la misma producción discursiva, que va tratando de aprehender de la manera más rotunda, más precisa, las condiciones del ser humano en el mundo americano. Bueno, amigos, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Hay tantas cosas que decir sobre Vallejo que, bueno, tendríamos que hacer más de una tertulia. Esperamos que este espacio haya sido del completo agrado de todos ustedes, y le damos las gracias a nuestros invitados de hoy, al profesor Alberto Rodríguez, a Víctor Bravo y a Jesús Serra, y a ustedes también por acompañarnos en esta tertulia de hoy. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, bienvenidos nuevamente en esta oportunidad a una nueva tertulia. Hoy tendremos un programa muy especial en el marco de la celebración del centenario del nacimiento del escritor peruano César Vallejo. Una programación que ha estado organizada por la Dirección de Cultura del Estado Mérida con el apoyo del Consejo Nacional de la Cultura y la Universidad de los Andes a través de su Facultad de Humanidades y Educación, la Escuela de Letras y el Instituto de Investigaciones Literarias Gonzalo Picón Febres. En esta oportunidad me encuentro rodeado de unas distinguidas personalidades, todos docentes y especialistas de la literatura, y quienes nos visitan en esta oportunidad como invitados especiales para este evento. Voy a iniciar con la profesora Graciela Montaldo. Es argentina, residente desde hace 2 años en nuestro país, doctorada en la Universidad de Buenos Aires, y en este momento se encuentra impartiendo enseñanzas en la Universidad Simón Bolívar de Caracas.
La profesora Montaldo ha dirigido un volumen sobre las vanguardias en el marco de la literatura argentina y tiene una serie de artículos publicados en distintas revistas especializadas en todo el continente y también en Europa. También se encuentra a mi lado el profesor Nelson Osorio Tejeda, profesor de Teoría de la Literatura de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela y actualmente se desempeña como coordinador del proyecto Diccionario Enciclopédico de las Letras de América Latina, DELAL, un interesante proyecto de alcance continental que adelanta la Fundación Biblioteca Ayacucho. El profesor Nelson Osorio ha sido un consecuente investigador de la literatura venezolana y en ese marco tiene publicados dos importantes trabajos. Uno es sobre el futurismo y la vanguardia literaria en América Latina y el otro es la formación de la vanguardia literaria en Venezuela. Y además preparó ese importante volumen para la Biblioteca Ayacucho sobre proclamas y manifiestos de la vanguardia en América Latina. También se encuentra con nosotros la profesora Judith Gerendas. Judith Gerendas es profesora de la Facultad de Humanidades de la Universidad Central de Venezuela, específicamente de su Escuela de Letras. Y ha publicado un importante trabajo sobre la narrativa de Guillermo Meneses. Igualmente tiene a punto de salir ya como publicación un libro titulado El fósforo cautivo, con temas acerca de literatura latinoamericana, donde por cierto incluye el tema que nosotros vamos a estar discutiendo en esta oportunidad. Se trata entonces de valorar la presencia de César Vallejo como esa gran proyección de la figura que en distintas posibilidades de la expresión artística, tanto en la poesía como en su teatro, en su narrativa, estará analizándose en esta oportunidad, teniendo la presencia de estos destacados investigadores. Nelson, vamos a iniciar esta conversación hablando un poco de la significación de César Vallejo hoy en día. Claro, es casi comenzar por nada, ¿no? La significación de César Vallejo hoy en día, que es como decirlo todo. Creo que, como preguntaban hace un rato, esta mañana, sobre lo que pudieron considerar la obra más importante de Vallejo, yo decía, después de algunas dudas o vacilaciones, Trilce. Creo que Trilce es una obra clave en la poesía contemporánea de América Latina, pero en la poesía contemporánea en lengua castellana en general. Y creo también que en general Vallejo representa algo así como la síntesis y suma tanto de los logros como de las búsquedas de la vanguardia. Lo que se llama vanguardia, y Graciela Montaldo hablará de eso mañana, se define mucho más por su experimentación polémica que por sus logros y hallazgos y resultados. Vallejo yo creo que es una síntesis de eso en la medida en que toda su poesía, toda su obra en general es una obra experimental y polémica, pero al mismo tiempo es una obra que tiene niveles de logros extraordinarios, pocas veces alcanzados en la poesía contemporánea. Ahora, no se trata de decir quién es más importante o quién tiene mayor trascendencia, si Huidobro o Vallejo, o Neruda o Vallejo, Octavio Paz o Vallejo. Hay gente que entiende los estudios de la literatura como las carreras de caballos, se sienten en el hipódromo apostando a uno o al otro. Son mejores claro, son ganadores o perdedores. La verdad es que no se trata de eso. La poesía es algo que da para todos los gustos y todas las posibilidades, y perfectamente en el mundo de la poesía y de la literatura coexisten todos estos autores. Es indudable que la poesía contemporánea de América Latina y del mundo hispánico no se podría comprender plenamente sin la dimensión César Vallejo. Y dentro de esto, una obra fundamental como Trilce, que probablemente, y eso se ve muy claramente en este último tiempo, y aquí voy a ser polémico, es una de las obras de las que más se habla y la obra que menos se lee. Y sobre todo porque es leída muchas veces por quienes no la comprenden. ¿Y qué dice Judith al respecto de esa afirmación polémica que ya Nelson pone sobre el tapete? Una afirmación que necesita revisión y bueno, vamos a ver qué genera esta discusión. Ustedes que se han encargado también de estudiar desde otras perspectivas, pero siempre con ese afán de búsqueda, de innovación en la obra tan múltiple de César Vallejo. Bueno, pienso que lo que dice Nelson es muy cierto. Lamentablemente no solo pasa con Vallejo, sino con muchos otros autores que son profusamente citados y muy poco leídos. Muchas veces porque ni siquiera se consiguen los libros o son muy costosos y no están al alcance sobre todo de la gente joven, que pienso yo que es la que debiera
ser el primer lector de Vallejo en todo caso. Me parece también, por otra parte, que es fabuloso que aquí en Mérida se esté haciendo este homenaje en relación a los 100 años del nacimiento de Vallejo, porque pienso que Vallejo es el más universal de los poetas latinoamericanos, al mismo tiempo que es el más local de todos ellos. Y eso creo que está muy de acuerdo con lo que caracteriza a la poesía de Vallejo, que es la contradicción. O sea, toda la poesía de él es como un proceso en movimiento, a partir de muchos oxímoros, muchas paradojas, muchos elementos en oposición y que generan esa eclosión poética de Vallejo. Entonces, dentro de esas contradicciones está en que él es sumamente local en muchos de sus textos y con ese localismo alcanza ser el más universal quizás de nuestros poetas. ¿Y dónde estarían esas razones, Graciela? Bueno, algunas de esas razones de la textos, universalidad. Todas esas razones estarían en sus textos, ¿no? Pero retomando un poco lo que decía Nelson y lo que apuntaba Judith respecto de la universalidad, me parece que el tema que se plantea es pensar a Vallejo hoy como un clásico, cosa que no pasa con todos los escritores vanguardistas. Quizás los clásicos son aquellos que se leen durante varias generaciones, que se releen, y también los que se conocen y no se leen, ¿no? Y esa caracterización que tú hiciste de Vallejo me parece que corresponde un poco a esa categoría. Cómo se ha vuelto uno de los escritores que de algún modo recupera la vanguardia latinoamericana y que la inicia, cómo se ha vuelto un clásico. Y creo que tiene mucho que ver con lo que mencionaba Judith, bueno, las dos cuestiones, ¿no? Que Vallejo no trabajó en un nivel temático puramente técnico de la vanguardia, la modernidad, lo que fue el impacto moderno en la década del 20 o fines del 10, sino que trabajó, me parece, desde la tradición de una lengua latinoamericana procesada por años de hablar y contaminarse y mezclarse con otras lenguas y dicciones, y con la tradición cultural de su país, ¿no? Y de Latinoamérica. Ese sería su punto de partida y luego a una mayor trascendencia. Sería entonces desde el aspecto del lenguaje, pero también desde el aspecto temático. Hay una cosa que, partiendo de lo que decía Graciela, que es importante. Vallejo es uno de los poetas que al leerlo la primera impresión que puede tener, externa, superficial, es de desconcierto ante su grafía, no vamos a decir ortografía, su grafía, palabras escritas de la manera más extraña. Entonces, la tendencia de uno es corregirle, ¿no? Marcarle. Esto es B y no V, o al revés. Esto es Z y no C. Hay ediciones terribles que lo han corregido. Claro, porque hay algunos editores que andan con una planchita almidonando el lenguaje. Pero Vallejo era un gran conocedor de la lengua. De hecho, una cosa que casi siempre se olvida. En 1915 él escribe su tesis sobre el romanticismo en la poesía española. Y es un estudio que todavía hoy puede leerse con interés. Claro, es un estudio muy juvenil, imagínense, él nace en 1892, este es de 1915, es un estudio muy nuevo, pero revela un conocimiento y una posesión plena de la tradición poética en lengua española, cosa que no es muy frecuente entre mucha gente que escribe versos y que se autodenominan poetas hoy día, porque escriben versos. No conocen, uno le pregunta a Quevedo, le pregunta le pregunta por Quevedo, por Góngora, por Lope, por Garcilaso, y no los conocen. De esos elementos que está Nelson mencionando, que son puntales en los elementos, en las particularidades renovadoras del lenguaje poético de César Vallejo, vamos a estar hablando en la segunda parte de esta tertulia. Continuamos, amigos, en esta tertulia, hoy hablándoles acerca de César Vallejo, ese peruano mestizo, ese peruano universal, que este 1992 está arribando a su centenario con una serie de celebraciones en todo el ámbito latinoamericano y, por qué no decirlo, también
universal, porque César Vallejo es un clásico de nuestro idioma, es un clásico de la literatura latinoamericana y de esa manera lo estamos recordando en este 1992. Pero ahí siempre hay un elemento que llama mucho la atención y es la relación tan estrecha de César Vallejo con su literatura. Pero sería interesante puntualizar algunos aspectos que tienen que ver con ese periplo vital de César Vallejo, tan lleno de problemáticas, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista social, su partida del Perú natal a Europa para más nunca volver. Todos esos elementos son importantes tomarlos en cuenta a la hora de una valoración del hombre múltiple y del artista también en un mundo lleno de complejidades como